gusto que nos acompañen una vez más. Bienvenidos a Duélale al que le duela. No se vende humo, no se compra humo, no picamos torta y por supuesto facilitamos el debate. Aplaudimos lo que está bien, pero señalamos lo que está mal. Esa es la comunidad que vamos sembrando cada día. Gracias por ser parte de esta comunidad, por escribir en los comentarios, por participar en el chat y por supuesto por el poderoso like con el que van respaldando nuestro trabajo, lo que permite que el algoritmo nos haga llegar cada vez más lejos. Así es como le damos el arranque a esta emisión de Duélale al que le duela. Arrancamos. De elevadísima factura la asistencia, sobre todo lo que ha hecho Yonder Cádiz ayer en el arranque con Pachuca en el campeonato de la Liga MX. Recordemos que Yonder Cádiz venía jugando en León tras lo que fue la salida de Salomón Rondón para el Real Oviedo, de quien vamos a hablar dentro de algunos instantes. Yonder Cádiz quizá no era el jugador que teníamos pensado que era capaz de hacer estas cosas, ¿no? Como la del pase de Rabona, una asistencia larguísima para el gol de Figueroa. Además en un partido complicado contra Monterrey, después de un primer tiempo muy duro la verdad que sí, entre Pachuca y Monterrey, siendo el partido en cancha de Pachuca, en el Estadio Hidalgo. Es en el segundo tiempo donde Yonder Cádiz consigue anotar el primer gol del partido y después se saca de la chistera aquella asistencia espectacular. Al final el resultado es de 3-0. Hay varios detalles que deja el partido de Yonder Cádiz. El primero, buscó el técnico Jaime Lozano alguna forma de lograr liberar a Yonder Cádiz, a su jugador más elevado, el más alto, de la marca del central español. Me sorprendía al principio del partido ver que Yonder Cádiz estaba jugando en el puesto de extremo por izquierda, sin ser un extremo por izquierda natural, obviamente. El planteamiento de Jaime Lozano, 4-4-2 para ese momento. Claro, con la incorporación de Yonder, cuando subía, había una especie de cambio del esquema, pasaban al 4-3-3 y Yonder iba apareciendo, más siendo un 9 que un falso 9, iba apareciendo en medio de los dos puntas. Eso no se aplicó todo el tiempo, pero sí en las jugadas de contragolpe. Estaba planificado el partido de esa manera. Entonces hay detalles tácticos que muestran la utilización que hace Jaime Lozano del delantero venezolano para tener el despliegue de partido. De hecho, entendiendo y conociendo bien que la línea de 3 con la que juega Domenech Torrent, el técnico de Monterrey, era una línea de fuera de lugar bastante delgada, como tratando precisamente de hacer caer con facilidad en el fuera de lugar a sus rivales. Por eso lo importante de la utilización del movimiento, del desplazamiento que hacía Yonder Cádiz para poderse filtrar a la espalda de ese trío de defensores centrales. A ver, para que se tenga idea de quién es Domenech Torrent, el técnico de Monterrey, el equipo al cual estaba enfrentando Yonder Cádiz este fin de semana, Domenech Torrent era asistente de Pep Guardiola en el Manchester City. De hecho, era parte de los entrenadores de Manchester City que eran enviados a distintos equipos que pertenecen al grupo City. No solamente trabajó con Guardiola como asistente en el Manchester City, también lo hizo dirigiendo en el New York City FC, por ejemplo, acá en la MLS. Y es un técnico que si algo prioriza es la posesión de pelota, muy al estilo de Pep Guardiola. Pero esa forma de plantear los partidos le hace inclinar el equipo muy hacia adelante. Y encontró en esto la solución Jaime Lozano y la encontró a través precisamente de Yonder Cádiz. El despliegue de Yonder ha sido muy bueno, ha terminado por conseguir así la victoria para el equipo de Pachuca por 3-0 con gol y asistencia, repito, jugador más valioso del partido, obviamente con la más alta calificación. Sergio Ramos no estuvo tan bien, pero obviamente cuando está jugando Monterrey, las miradas apuntan a Sergio Ramos, apuntan a Berterame, apuntan al Tecatito Corona, que son parte de los jugadores contra los cuales se estaba enfrentando el Pachuca. Un Pachuca que quizá aparte de Yonder, en ese trabajo de los dos puntas que había diseñado Jaime Lozano, estaba jugando Quiñones, el colombiano, nacionalizado mexicano, ya internacional con México, por cierto, y estaba Figueroa en el ataque. Yonder Cádiz desde esa posición es mucho lo que puede aportar, mucho lo que puede hacer. No sé si sea algo como para generar una advertencia y que pueda pasar a ser una solución de Batista
de cara a los futuros partidos de la selección en la eliminatoria. Pero creo que es una luz adicional. Es una luz adicional la utilización que han tenido de Yonder Cádiz en este partido contra Monterrey. Más todavía es el rendimiento que ha logrado tener. Creo que eso deja muy, pero que muy buena señal para lo que pueda suceder de aquí en adelante. De aquí en adelante, no solamente en el torneo mexicano, sino en lo que le va a venir a Venezuela. Y por supuesto, lo que uno espera de cara a lo que va a ser la fecha final, tanto la 17 como la 18, la 17 en Buenos Aires contra Argentina y la 18 la última, y para la cual Venezuela tiene que sellar su clasificación, no creo que directa, pero sí por lo menos a el repechaje frente a la selección colombiana en esa última jornada. Pachuca su próximo partido lo va a tener contra Pumas. Pumas perdió también por goleada su partido en este fin de semana. Ese sería el próximo partido que va a tener Pachuca en el campeonato del fútbol mexicano. Interesante la utilización que ha hecho Jaime Lozano. Puede ser algo a utilizar, a experimentar por el Bocha Batista. Probablemente en estos días vamos a hacer pizarra con la canchita de a ver las variantes que han sufrido los jugadores venezolanos en sus equipos actualmente y cómo le puede eso servir a la selección venezolana. Es parte de lo que podríamos estar viendo. De momento es algo interesante. Además que lo ha hecho con un buen gol, donde logra romper la línea del fuera de lugar, pero sobre todo lo que todo el mundo hablaba durante este fin de semana y este día lunes ha sido precisamente la asistencia de Rabona espectacular que se mandó el delantero originario de Catia. Duélale al que le duela. Salomón Rondón ya está trabajando en Asturias con sus nuevos compañeros, con el Real Oviedo. Bueno, nuevos compañeros está como un decir, ¿no? Como un poquito exagerado, ya que hace pocos días se anunció la renovación de Santi Cazorla, quien se formó en las inferiores del Real Oviedo, que hizo carrera fuera del Oviedo, que incluso jugó en la selección española, que fue uno de los referentes de la primera división de España por mucho tiempo, y hoy en día, a sus 40 años de edad, ha firmado un nuevo contrato. Se reencuentra Salomón Rondón precisamente con Santi Cazorla, que fue su compañero en el Málaga. Santi Cazorla, de hecho, si se mantiene en el equipo jugando en la primera división con Real Oviedo para el mes de diciembre, estaría cumpliendo 41 años. Sería el abuelito, no solamente del Oviedo, sino de la Liga Española. Ha sido un jugador importantísimo para la obtención del ascenso de parte del Real Oviedo, este regreso a la primera división, y la situación de Salomón Rondón que hace algunos días la explicaba el presidente de la entidad. Cuando ellos fichan a Salomón Rondón proveniente de River Plate, una de las condiciones que pedía Salomón era si el equipo Real Oviedo, conociendo que era parte de las propiedades del Grupo Pachuca, si Real Oviedo ascendía, él quería jugar. Y lo que está haciendo Real Oviedo, o mejor dicho, el Grupo Pachuca, es cumplir con esa promesa. Ascendió Real Oviedo, Salomón Rondón va de Pachuca al Oviedo a condición de préstamo. Esto originó una serie de movimientos. Obviamente se va a Alemão, que termina yendo a León, y Yonder Cádiz, que termina llegando al Pachuca, donde debutó ya y marcó y asistió Yonder Cádiz. Eso está bien por una parte. Ahora, por la otra, el técnico de Real Oviedo es Veliko Paunovic. Y tengo entendido, a Paunovic no le desagrada para nada contar con Salomón Rondón, en absoluto. De hecho, se mostraba muy feliz Paunovic por la llegada de Salomón Rondón a la entidad. Obviamente, no solamente es el caso de Salomón Rondón o de Santi Cazorla, es que necesita jugadores, el Oviedo, que tengan cierta experiencia en primera división o experiencia en torneos fuertes, en momentos difíciles de campeonato. Oviedo es un equipo chico, no tiene una nómina que se pueda pensar está para pelear cosas importantes en la primera división. No, la meta del Oviedo es clara, es la salvación, es la permanencia, es sostener el equipo en primera división, pero para eso hay que hacerlo también económicamente viable al Real Oviedo. Una de las cosas para dentro de ese plan poderse mantener en primera división, hay un agradecimiento con Santi Cazorla. Santi Cazorla no es que sea titular indiscutible, porque no lo es, obviamente con 40 años, ¿qué titular va a ser?
pero sí es un jugador importante por liderazgo, por influencia en el resto, en los más jóvenes, por su entendimiento y su comprensión del juego, por ser la voz de Paunovic dentro de la cancha y dentro del vestuario, obviamente. Y era un jugador al cual el Oviedo, pues, le había puesto solamente a la decisión de él de renovar. De hecho, Cazorla no cobra salario en el Oviedo. Cazorla, el sueldo que le pagan lo dona inmediatamente a las categorías menores del Real Oviedo. A ese nivel está el compromiso que tiene Santi Cazorla con la institución. La llegada de Salomón Rondón es eso, tener un referente que ha tenido experiencia en primera división, obviamente, dentro de ya un convenio previo al ascenso del Real Oviedo, pero que además es un jugador que tiene mucho para aportar. Como también lo tiene para aportar Ilias. Ilias es un jugador que estuvo a préstamo, que ha logrado llegar a un acuerdo del Real Oviedo con el Girona, porque Ilias pertenece a Girona, el jugador francés, y creo que va a ser un jugador muy clave y de mucha sociedad para Salomón Rondón. Ilias, francés no, marroquí. Ilias tiene capacidad de jugar en los dos puestos de extremo, pero también juega de media punta, también puede jugar como un segundo delantero, puede aparecer a las espaldas del 9. Está claro que Salomón Rondón va a ser el 9. Si no, no hubiesen despachado a Alemão, por ejemplo. Es quizá el jugador Salomón Rondón hoy no el más costoso de la plantilla. Tiene un valor por debajo del de Hassan, creo. Hassan, el francés, tiene un valor estimado en los 2 millones de euros. Después estarían Borja Sánchez, no miento, Ilias, con 2,5. Ilias es el jugador más costoso. Después Borja Sánchez y Salomón. Está entre los 4 jugadores más caros del equipo. Salomón Rondón, que había ido por $1 millón a Pachuca, hoy en día su ficha está valorada en 1.300.000 euros. O sea, bastante más de $1 millón. Bastante, mucho más del $1 millón al ser fichaje en euros ahora a 1.300.000. Es el jugador en el cual Veliko Paunovic va a diseñar todo lo que es el aparataje ofensivo del equipo y siempre teniendo como referencia la presencia de Ilias o de Hassan, que son los jugadores que se mueven a los costados en el Oviedo. Santi Cazorla es un apoyo, podríamos decir, emocional para el Oviedo, para la plantilla, pero en especial por Salomón Rondón, por lo que se conocen de su etapa en el Málaga. Salomón tiene mucho para aportar y debe tener un apetito tremendo de regresar a la primera división de España, porque cuando él regresa de China a Europa, pasa por Inglaterra, luego Rusia y todo aquello, la intención de Salomón siempre fue volver a España. Antes de irse a Argentina, quizá las posibilidades estaban de ir a España, pero ir a un equipo de segunda división. Y esta vía que se ha encontrado es ideal. Es ideal. Es un movimiento muy hábil de parte del representante de Salomón también, de Pablo Martínez. Muy hábil. En el momento que se negocia con Pachuca, haber puesto sobre la mesa la posibilidad de irse a jugar con el Real Oviedo en caso de que el equipo ascendiera. Es una muy buena jugada, muy buena jugada. Y ya lo demás quedaba también de parte de Salomón, ¿no? El nivel de juego que mostró Salomón, la capacidad, los resultados que le dio al equipo en su estancia con Pachuca, donde ganan la CONCACAF Champions, donde queda goleador a nivel de CONCACAF, queda goleador también a nivel de la Liga Mexicana, es una garantía importante. Ese mismo ritmo y partidos y resultados que estaba obteniendo, a ver, para un delantero como Salomón, lo importante es tener un equipo que le permita jugar 30 partidos al año. No solamente el delantero, creo que todas las posiciones de campo. Si estás en un equipo que te permite tener por lo menos 30 partidos en el año, significa que vas a estar en un alto ritmo de competencia, porque estás en el día a día. No es lo mismo entrenarse y no jugar que entrenarse y jugar. Y a veces cuando juegas ser figura, ser protagonista. Digamos, los tiempos más bajitos de Salomón con la selección coincidieron cuando la etapa de Peseiro. Y era porque Salomón Rondón ni siquiera era titular en el Everton. Eso le complicaba el momento por la falta de ritmo. Te puedes entrenar todos los días, pero si no tienes ritmo de competencia, tu equipo lo va a sufrir. Y eso le estaba ocurriendo a Salomón Rondón. Hoy en día es diferente.
el ritmo de juego que sumó estando en la Liga MX con el Pachuca le ha permitido a Salomón Rondón tener ritmo de selección y ser importante en la selección cada vez que el Bocha Batista lo puso a jugar. Entonces fue una muy buena decisión. Por eso siempre es importante llegar a un equipo donde puedas tener por lo menos 30 partidos en el año. Ya a la altura de Salomón, a la altura de su edad, por decirlo de alguna manera, incluso la de Yonder Cádiz, porque Yonder, si no tiene 30, está cerca de los 30. El futbolista no está en etapa de crecimiento, no está en etapa de desarrollo. Salomón no va a aprender a jugar más al fútbol de lo que ya sabe. ¿Qué es lo que necesita Salomón? Estar bien físicamente y estar bien de ritmo. Y anímicamente, obviamente, estar bien anímicamente porque los goles están llegando. Por eso, jugadores de esa edad, de ese perfil, de esa experiencia, de ese recorrido, la prioridad tiene que ser jugar, tener muchos partidos en el año por el tema del ritmo. Cuando seas un jugador joven, está bien ir a una liga que no sea las mejores, por decir. A ver, hoy Telasco Segovia se fue de Europa, de una liga buena, para irse a la MLS que no está a la altura de la liga portuguesa. Es una realidad. Aunque me digan que porque juega al lado de Messi y tal, no es lo mismo que va a aprender. Para él, la mejor forma de desarrollarse es estar en una liga de más alto nivel, porque no es lo mismo el defensor del New England Revolution que te va a enfrentar que a enfrentarse a un defensor del Benfica o del Sporting. Eso es una realidad, es evidente. Ahora, en el caso de un jugador ya añejado, que ya ha dado el recorrido, como lo puede tener Salomón, o el propio Yonder Cádiz, ir a un campeonato menor lo que significa es la necesidad de poder mantener ritmo de competencia. Esa es la diferencia. Y es que no todos los futbolistas se les puede tratar igual porque todos tienen características, edades, condiciones y posiciones diferentes. Y es así como hay que ir sacando esa evaluación. Por eso es que creo que el regreso de Salomón hoy, si él logra mantener los 30 partidos en el año como mínimo con el Real Oviedo, pues le va a ir muy bien. Creo que sí, por el perfil del equipo, por la capacidad del equipo, por los compañeros que tiene. Me parece a mí que no hay demasiado que pueda estar viéndose hoy por encima de Salomón Rondón en el equipo. De pronto por juventud o por proyección, Ilias, Hassan, el francés, pero más allá, ¿no? Entonces, Salomón va a ser un jugador importante con el Real Oviedo. Ténganlo en cuenta. Duélale al que le duela. Ya para terminar, no suelo hablar de esto, pero el equipo de John Aramburu, la Real Sociedad de San Sebastián, tiene nuevos propietarios. Es un grupo estadounidense y en el cual, ya los estadounidenses cada vez compran más equipos en Europa, ¿no? Incluso en España, pues de hecho, uno de los lugares donde a los empresarios estadounidenses les gusta poner dinero. Llama la atención porque uno de los compradores es Justin James Watt, quizá a ustedes no les suena nada, JJ Watt. Es un legendario jugador del fútbol americano, de la NFL. Jugó con Houston y, si mal no recuerdo, con los Cardinals de Arizona también, en la NFL. Se retiró hará poco, 2-3 años se habrá retirado. Su esposa hace unos años había comprado una porción de las acciones del Burnley de Inglaterra. Hoy, a través de él y otra compañía, han adquirido a la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Esto va a significar algún cambio para John Aramburu? No lo creo en absoluto. Lo que sí uno espera es que, al haber nuevos dueños, haya mejor inversión, el equipo pueda fichar mejor, pueda armarse mejor y que la Real Sociedad pues, pueda competir mejor. La Real Sociedad de San Sebastián, creo que uno se ha acostumbrado a verles en torneos de segundo nivel en Europa, la UEFA o la Conference, y uno puede considerar que es un equipo que está para aspirar mejores cosas, ¿no? La Real Sociedad de San Sebastián la temporada pasada terminaron en la 11ª casilla, sin posibilidad de jugar competiciones europeas, es decir, nada de Champions, Europa League ni Conference. ¿Por qué digo que es importante este tipo de torneos? En el caso de John Aramburu, para cualquier club es importante por el dinero que representa. Para John Aramburu, jugar competiciones internacionales es exponerse en un aparador, en una vitrina, es mostrarse,
es jugar contra equipos contra los cuales puedes probarte más allá de los que hay en la Liga Española, que uno entiende, en la Liga Española vas a tener, digamos, 6 partidos fuertes, durísimos, en los cuales muchos ojos van a estar sobre un jugador como Jon Aramburu, ¿sí? Los 2 partidos que va a enfrentar el Real Madrid, los 2 que va a enfrentar el Barcelona y los 2 contra el Atlético de Madrid. Ya de allí, no creo que haya muchas miradas volcadas hacia ver qué es lo que hace Jon Aramburu cuando va a enfrentar un equipo como el Getafe, por ejemplo, o como el Español de Barcelona, porque no son los rivales de alta exigencia. Cuando está jugando en Champions, y teníamos aquellos highlights, por ejemplo, de la vez que Jon Aramburu le tocó enfrentar a Kylian Mbappé, por ejemplo, cuando está jugando en competiciones internacionales, obviamente hay otro nivel de exigencia y hay otros ojos adicionales que te están viendo, que te están analizando, o si no están allí para verte a ti, puedes captar su atención. Esa oportunidad no la va a tener la Real Sociedad en esta nueva temporada, porque terminaron en la 11ª casilla, por detrás del Mallorca, incluso el Osasuna los pasó. Hasta el Rayo Vallecano logró dejar atrás a la Real Sociedad de San Sebastián. No fue la mejor de las etapas para la Real, y eso no solamente condujo a la salida de su entrenador, sino que termina siendo un equipo que queda con algunas falencias. Falencias desde la plantilla, alguna que otra deficiencia. Y Manuel Alguacil creo que llevó a este equipo hasta donde lo pudo llevar. Hay muy buenos jugadores igualmente. Cuando juegas la temporada y tienes a un futbolista como Martín Zubimendi, que el Real Madrid llegó a poner sus ojos en él, y de hecho Xabi Alonso lo quería para el Madrid, o tienes a Mikel Oyarzábal o a Taque Kubo, pero es un equipo que le ha costado transformar en los últimos tiempos en resultados a algunos jugadores interesantes que tiene, y eso obviamente perjudicó también a Jon Aramburu, que en una buena parte de esta temporada tuvo que alternar a veces la titularidad con Traoré, siendo Aramburu, me parece a mí, muy superior a Traoré. La llegada de J.J. Watt, el ex jugador de fútbol americano de los Cardinals de Arizona, puede significar un desembolso importante, que se pueda ver algún movimiento de mercado que le permita que el equipo pues tenga una mira diferente. Rodear con otro tipo de compañeros, hacer que el equipo se fije un objetivo y que ese objetivo sea regresar a Europa. Obviamente, en la situación que hoy está la Real Sociedad, nosotros pensamos, ojalá se le dé una oportunidad a Jon y salga. En algún momento se habló mucho de la posibilidad de ir al Newcastle United, ¿no? Bueno, pero es una posibilidad. Era una posibilidad. Acá decíamos que, bueno, que no había muchos indicios de que fuese humo, pero probablemente algo de humo creo que pudo tener, porque si algo tienen los equipos ingleses es dinero como para poder hacer esa clase de movimientos, ¿no? El Newcastle United para el puesto de lateral derecho, a ver, tiene a Kieran Trippier, que muchos lo recordamos de su paso por el Atlético de Madrid. Tienen Livramento también, juega los 2 puestos, entonces es un jugador que también por docilidad táctica puede estar allí. No estaría fácil que el Newcastle United ponga el dinero, fiche a Jon Aramburu y tenga que tratar de ganarle el puesto a Kieran Trippier. Yo creo que él pudiera ganárselo, pero hoy la realidad es que Kieran Trippier creo que está un peldaño por encima de Jon Aramburu. Tendría que darse la oportunidad, y cuando no estás compitiendo en Europa, pues no hay tantas oportunidades como para que un equipo vaya a tocar la puerta y te vaya a fichar. Un equipo de un campeonato mejor y quizás mejor armado, entendiendo que Newcastle es un equipo que tiene buenas expectativas por el tamaño de la chequera que tiene actualmente a disposición para fichajes, aunque no han hecho la de la locura que en algún momento hizo el Paris Saint-Germain o el propio Manchester City con la llegada de los propietarios del Medio Oriente. Ojalá con estos nuevos propietarios de la Real Sociedad de San Sebastián pues llegue eso, dinero, inversiones, y Jon Aramburu pueda estar en un equipo que esté mejor construido, con aspiraciones de clasificarse a competiciones internacionales, o que por lo menos le permita tener un equipo donde el desarrollo, los resultados hagan que se muestre un poco más Aramburu y pueda dar el salto a un equipo más importante, sea dentro de la liga o en cualquier otro campeonato. Duélale al que le duela.
Y como siempre lo digo, muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por apoyarnos, por acompañarnos, por sumarse, por compartir este material, por el poderoso like. Esto sí es poderoso. El poderoso like porque permite que el algoritmo nos haga llegar cada vez más lejos. Recordando que nuestra idea no es ni vender ni comprar humo, muchísimo menos picar tortas a nadie. Y por supuesto ir apoyando para construir la versión del fanático del fútbol venezolano que tenemos, al que queremos. Bueno, eso se construye con objetivo crítico, con argumentos, con debate, no solamente aplaudiendo lo que está bien y haciéndose el tonto con lo que está mal, o victimizándonos porque se habla mucho de lo malo y no aplaudimos tanto lo bueno. No, lo bueno se aplaude, lo malo hay que señalarlo y hay que corregirlo, porque no corregirlo significa que vamos a crecer junto con el problema. Y la idea es que no haya problema, la idea es que el fútbol venezolano sea cada vez mejor. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad, duela al que le duela. Será hasta la próxima, Dios los bendiga.